Y bien, continuando entonces con nuestro material, vamos a trabajar un poco aquí con el contenido, ¿ok? Y deben estar viendo, no, no es cierto, a lo mejor no están viendo, déjenme ver. La presentación dice, su pantalla, como pueden ver, dice, la densidad se define como la relación de su masa, ahí tienen la letra ρ, creo que es la letra ρ en griego, me parece. Se define como la relación de su masa m con respecto a su volumen. Esta diapositiva únicamente sirve para recordar que hay que recordar que la fórmula para sacar la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? Es únicamente eso. Eh, es probable que venga alguna pregunta con la fórmula. Entonces, no se les olvide que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, con eso que se aprendan es suficiente. Van a tener la respuesta, no se les olvide. Rho es sobre B. Y dice, identifica la opción que contiene la expresión matemática que señala de la presión, la expresión matemática de la presión que señala que a mayor fuerza aplicada, mayor presión y a mayor área, menor presión, ¿ok? Entonces, eh, la presión es igual a la fuerza sobre el área y la sentencia es a mayor fuerza, mayor presión. Así, y a mayor área, menor. Entonces, a mayor fuerza es mayor presión. Entre más empujo, hay una presión mayor. Pero si el área es más grande al momento de aplicar una presión, pues disminuye la presión, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cuando hay un ejemplo por ahí en el PDF, si ya lo leyeron, dice que cuando uh, una mujer, vamos a ponerlo aquí, bueno, porque una mujer, o también un hombre, que traiga un zapato de tacón, por eso debe de ser una mujer, porque los hombres no utilizamos zapatos de tacón. Ok, si tengo más o menos así, este es el zapato, vamos a suponer que este es el zapato de una mujer. Si vemos aquí, bueno, al momento de que esto hace presión hacia abajo, es más fácil que este tacón se entierre en la superficie del suelo a que este otro logre enterrarse. ¿Por qué? Porque el área es mayor. Entonces, qué bonitos son los zapatos que yo dibujo. Ok, entonces, más o menos así. Si este tacón, si ustedes se fijan, tiene pues, una mayor área, la presión va a ser menor. Es más difícil que este zapato se entierre en el lodo, en la tierra suelta, a que este tiene menor área, entonces hay mayor presión y hay mejor, se puede enterrar más fácil. Bien, uh, a eso se refiere entonces el enunciado en el que estamos trabajando. Ok, entonces, veamos aquí. El problema con estos es que se quedan aquí, entonces, bueno, vamos a borrarlo. Ya vieron el ejercicio, que si no lo quito de aquí se va a ir
Se va a quedar en la presentación, después no van a, sí van a saber de qué se trata, pero no va a corresponder al tema en las demás diapositivas. ¿Ok? Otro de los ejercicios que pudiera venir en su examen cuando lo estén haciendo es, dice, el profesor de física mostró los siguientes resultados de unos ejercicios. Los ejercicios se resolvieron y el resultado fueron 220 newtons por metro, 350 libras sobre pulgada al cuadrado, 0.5 metros cúbicos, 1.2 kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál corresponde a las unidades de densidad? Hay que tomar en cuenta, aquí la palabra clave es densidad. Bien, esta palabra nos quiere decir que la densidad se va a medir en centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces, esto no me lo esperaba. Y hay unos acentos que me están faltando, el de centímetros y el de cúbicos, ¿ok? Entonces, si me preguntan por densidad, me voy a las respuestas. Ya ni me fijo en esto, en los números, simplemente fijo que sean centímetros cúbicos, porque la densidad se mide en centímetros cúbicos. Este es un pequeño truco, así como que para darnos cuenta cuando me están haciendo una pregunta a qué se están refiriendo. Y es fácil sacarla siempre y cuando estoy hablando aquí de densidad, aquí estoy hablando de volumen, por eso son metros cúbicos. Aguas entonces con esto. Estas son, unidades son en otras unidades de medida internacional, las libras sobre pulgadas también, pero aquí estoy hablando de un área, porque no estoy hablando en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. 2 dimensiones se refiere a, a, a una figura de esta forma, ¿ok? Bueno, es más fácil si la hago así. Aquí estoy, sí, de 2 dimensiones. Pero si veo esta figura, a ver si me sale el dibujo. Ah, ok. Va a ser fácil identificarlo cuando estoy hablando en 3 dimensiones. ¿Qué hago ahora? Esto. Y aquí entonces estoy hablando de 3 dimensiones. No sé mucho sobre la cuarta dimensión, pero si quieren saber un poco de respecto a la cuarta dimensión, vayan a ver las películas de Volver al Futuro y ahí les va a decir el doc respecto a la cuarta dimensión. Ya no la podemos ver en este espacio de 2 dimensiones, sino que él se refiere al tiempo como la tercera dimensión. Bien, entonces aquí estoy hablando a la cuarta dimensión, perdón. Aquí estoy hablando de 3 dimensiones, aquí de 2. Es una cuestión física de medida. Un insecto, como por ejemplo las hormigas, si ustedes se fijan, la hormiga sigue un solo camino, sin importar si es la pared, si es una piedra, si, lo que sea, porque ellos no tienen, los insectos como las hormigas, no tienen esta percepción. Ellos no captan la tercera dimensión, para ellos todo es plano. Para los insectos de ese tamaño todo es plano. Entonces, lo mismo da para ellos a caminar sobre una superficie como esta, y si después la superficie cambia de dirección, ellos no lo perciben, ¿ok? Para ellos por su peso y su tamaño, ellos siguen caminando como si fueran en línea recta. Para ellos por eso es fácil identificar un punto, porque comunican a los demás insectos la ubicación en 2 dimensiones. Entonces, no importa, ellos siempre van a seguir. Por eso siempre los vemos caminar en el mismo caminito, en la misma dirección. Una que otra más inteligente por ahí se pierde y anda por acá perdida, y justamente por eso, por
por ser más lista o a lo mejor por ser más tonta, pero se pierden. Sin embargo, la mayoría siguen un solo camino, porque ellos no son capaces de percibir una tercera dimensión. Dice, identifica la opción que contiene la expresión matemática de la presión. Aquí voy a empezar hablando ya de la presión. Sí, la pregunta. No hay pregunta. Matemática de la presión que señala que a mayor fuerza aplicada, y aquí estoy hablando entonces de la fuerza, dice mayor presión y a mayor área sobre la que actúa la fuerza es menor presión. Es lo mismo que estábamos viendo de los tacones. Bájenle su volumen o pónganle mute, por favor. Estamos escuchando la música de alguien en el background. Entonces, aquí me refiero a la presión, que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y veíamos hace rato el taconcito, cuando el taconcito es muy fino, yo aplico una presión fuerte en la parte de arriba y voy a poder enterrar el tacón en el área donde esté. Bueno, si es en el cemento va a ser difícil, pero si es en la tierra, o en la arena, o en la mantequilla, o en alguna otra cosa, bueno, va a ser mucho más fácil. Pero el área va a tener que ver, ¿ok? Entonces, a mayor área, pues menor fuerza, a, a menor penetración, no se va a poder entrar muy profundo en un área más amplia, ¿ok? Aunque el impacto, bueno, el daño puede ser mayor. Dice aquí enseguida, dice, relaciona las unidades con los factores de conversión. Aquí vayan a buscar factores de conversión en la internet y van a encontrar ustedes cómo convertir de cierta unidad de medida a otra, de metros a millas, de centímetros a kilómetros, de libras a kilogramos y viceversa. Entonces, las atmósferas dice que corresponden a esta medida, newton sobre metros al cuadrado. Esto es importante que lo identifiquen, sobre todo porque si me preguntan en un momento dado eh, que a qué se refiere en el examen, esta unidad de medida van a ser atmósferas. Los bar, la unidad bar que vemos aquí, se refiere también a newton sobre metros al cuadrado. Es la misma pregunta. Los TOR se refiere al principio de Torricelli, que lo vamos a ver ahorita rápidamente. El TOR se va a medir en newton sobre metros al cuadrado. Se fijan, todos están relacionados con newton sobre metros al cuadrado. Y la libra sobre pie también se va a referir a newton sobre metros al cuadrado. Entonces, atmósfera, bar, tor y libras sobre pie cuadrado, todos son newton sobre metros al cuadrado. Esto va a ser un poco difícil que se lo memoricen porque no hay mucha comprensión, no vimos los temas completos, pero acuérdense, newton sobre metro al cuadrado va a ser para atmósferas, bar, tor y libras sobre pie al cuadrado. Esto en caso de que lo vean de repente por ahí en el examen. Entramos en este principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en un fluido, y vamos a verlo así, en un fluido, vamos a ponerlo aquí, ok, y el contenido está en un recipiente. A ver cómo me sale el fondo del vaso. Creo que no muy bien, entonces voy a utilizar otra forma. Voy a utilizar a ver cómo me sale, que al cabo sí soy buen dibujante. Está un poco pandeado mi bote del fondo, pero si tengo esta figura, ok, si tengo esta figura y la tengo llena de agua hasta aquí, ok, entonces el principio aquí me dice
que cualquier objeto que yo ponga aquí adentro de esta superficie del agua, y voy a poner una pelota cualquiera, el área que está ocupando tiene un volumen particular, es decir, una cantidad de agua que está ocupando. La pelota desplaza cierta cantidad de agua. Entonces dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba. O sea, eh, lo va a empujar, la pelota va a ser empujada hacia arriba, ¿sí? Igual a cuánto pesa el agua que estaba ocupando aquí. O que estaba ocupando aquí, pesa 1 kilogramo, entonces va a experimentar un empuje de abajo hacia arriba de 1 kilogramo, o sea, el peso del fluido que desaloja. Esta cantidad de agua que está aquí, si pesa 1 kilo o 2 kilos, entonces esta pelota del material que yo quiera va a experimentar un empuje contrario a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad este, se presenta en esta dirección siempre. Entonces va a experimentar un empuje hacia el lado contrario de 1 kilogramo, ¿ok? De 2 kilogramos, de 3 kilogramos, dependiendo. Este es el principio de Arquímedes. Esto me va a servir para comprender la pregunta que pudiera venir en el examen, que dice, en medicina se usa mucho la fisioterapia, terapia física. Los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer los músculos y aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tinas, ya que de esta manera sus cuerpos pesarán menos. Al sumergirlos, saber que están sumergidos en una tina, ok, aquí, al darme cuenta yo de esto, estoy hablando de que si están sumergidos en líquido, entonces están hablando del principio de Arquímedes. Ok, y esto es importante darnos cuenta también de un detalle importante también, de que si la persona es sumergida en un determinado recipiente, en un contenido, ok, ah, entonces la persona está experimentando también un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen desalojado. O sea, mi peso en agua es con el que yo peso 70, 80 kilos, 90 kilos. Entonces voy a estar trabajando en el agua con ese empuje hacia arriba, menos el oxígeno o el aire que contengan mis pulmones, mi sangre, mi cuerpo y mis tejidos. Entonces, si yo peso 80 kilos en el agua, voy a experimentar un empuje menor porque tengo agua y oxígeno en mis tejidos, probablemente de 70, 75 kilos. Entonces, voy a trabajar con un esfuerzo menor que si hago los ejercicios al aire libre. De esta manera, se utiliza la fisioterapia para que mi cuerpo haga ejercicios con un peso menor, pero utilizando mi mismo cuerpo en un ambiente diferente. Si ustedes se fijan, cuando nos metemos al agua estamos flotando y permanecemos flotando del pecho hacia arriba. La mitad de los pulmones están sumergidos. El aire que contienen los pulmones me mantienen arriba. Si yo dejo salir el aire de los pulmones, voy a irme sumergiendo poco a poco hasta llegar al fondo. No me voy así de rápido fuerte porque todavía mi sangre tiene oxígeno, mis tejidos también tienen oxígeno y suele pesar menos, pero sí se va a ir hasta el fondo. Cuando dejo de respirar, cuando saco todo el aire y una vez que llego abajo, puedo salir hacia arriba empujándome con los pies gracias al aire que tienen todavía mis tejidos, la carne, la sangre. Al llegar arriba, vuelvo a agarrar el aire y sigo otra vez flotando. Mi cabeza se va a mantener afuera del agua gracias a los pulmones que tienen el aire. Esto ha sido gracias a la evolución que, que han dado mis antepasados y la evolución que he logrado a través de mis antepasados por miles de años. Eh, Recuerden, no sé si con ustedes el material, desde que sale en los primeros seres vivos, como una célula, se reproducen esas células y van evolucionando poco a poco
al mismo tiempo, unas de una manera, otras de otra. Lo que permitió que cada célula se evolucionara de diferente manera lo fue determinando la temperatura, la sal que contiene el agua, eh, todo lo que lo rodeaba, la cantidad de oxígeno, la cantidad de luz, la alimentación con la que se alimentó la célula. Entonces, algunas células empezaron a evolucionar de diferente manera, todas nadando en el agua, pero algunas fueron evolucionando de tal manera que esas células dieron origen a los peces, a los cocodrilos, a las tortugas, a los dinosaurios diferentes que hubieron, al ser humano, todos al mismo tiempo funcionando. Es decir, al mismo tiempo que había dinosaurios en la Tierra, también habían seres humanos, pero no de la forma como nos conocemos ahorita. Teníamos un proceso evolutivo muy diferente al que hemos alcanzado actualmente. El ambiente en el que nos desarrollamos nos llevó a evolucionar de cierta manera que pudimos salir del agua, lo mismo que los dinosaurios, aunque los dinosaurios salieron antes, desarrollaron diferente su evolución y pudieron adaptarse al medio ambiente creciendo a tamaños diferentes que el del hombre. El hombre cuando sale del agua y empieza a conquistar la superficie de la tierra, se ve en la necesidad de desarrollar extremidades diferentes, de ponerse de pie, de alcanzar a ver más lejos cuando está de pie, pero en el tiempo de los dinosaurios, el hombre era una especie de animal parecido a un hámster de ese tamaño, con un hociquillo muy semejante, porque tenía la necesidad de esconderse en las grutas, debajo de las piedras, debajo de lugares pequeños, para no ser comido por los animales depredadores mayores. Cuando se extinguen los dinosaurios, eh, por lo que haya sido, todos los animales que pesaban más de 5 o 6 kilos, que habían evolucionado en ese momento, a más de 6 kilogramos, se eliminaron, o sea, se murieron. Muchos de los animales que pesaban más de 6 kilos, que pudieron permanecer debajo del agua por mayor tiempo, salir únicamente a respirar y volverse a meter, también sobrevivieron. Por eso, algunas tortugas y los cocodrilos y otros animales han permanecido aquí en la Tierra desde antes de los dinosaurios y después de los dinosaurios. Ellos no se extinguieron. Nosotros fuimos uno de los seres que pesaban menos de 5 o 6 kilogramos y pudimos sobrevivir a la extinción gracias a nuestro tamaño, porque la mayor parte de la Tierra fue cubierta por polvo y gases raros, menos las partes más bajas de la Tierra, lo que estaba más pegado a la Tierra. ¿Sí? Entonces, todos los animales que medían más de 30 centímetros, 40 centímetros, no pudieron mantenerse respirando porque el aire enrarecido los aniquiló. El ser humano pesaba menos de unos 100, 200 gramos, estaba pequeño, el tamaño de un ratón, pudo sobrevivir. Cuando se dispersa o cuando el polvo se asienta y el aire es respirable nuevamente, entonces el ser humano empieza a luchar en contra de otros seres alrededor de él y comenzó una lucha por lograr sobrevivir y entonces empezó a perder la cola que tenía, la pierde, pararse como las zarigüeyas en dos patitas para ver hacia los lados, sigue caminando en cuatro patas, vuelve otra vez a levantarse. Cuando ya es más semejante y parecido a un simio, el ser humano sigue siendo inteligente, sigue evolucionando, empieza a perder pelaje, crece y entonces empieza a dominar gracias a su inteligencia sobre los demás animales. Entonces, este es el ambiente en el que nos hemos desarrollado. ¿Okay? Completa el siguiente enunciado. Dice, puede demostrarse que cuando un cuerpo se sumerge total o parcial en un fluido, pues es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado o al líquido desalojado. Estoy hablando nuevamente del principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido del volumen del líquido desalojado. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es muy bueno, me acuerdo
un contenido, déjenme ver si lo encuentro a la mano. Ok. em, Aquí está, se los voy a compartir en el grupo. A los chicos hay que decirles siempre la verdad, hay que explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones que tienen las cosas, porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Entonces, Ok, ese es el material que les voy a compartir. Los va a hacer reír un poco, pero hay que poner mucha atención para comprenderlo. Este tipo de personajes es un grupo argentino y es viejo. No sé si viven todavía o andan por ahí todavía arrastrando el bordón. Pero se llama Les Luthiers. Ellos son argentinos, no tienen nada que ver con el francés. Y el tema se llama La gallina dijo Eureka, porque Arquímedes al comprobar su principio también gritó y dijo Eureka. Pero si ustedes se fijan, la persona que habla ahí dice, ah, repite el principio de Arquímedes, ¿sí? Dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical de cerebro igual al peso del volumen del líquido desalojado. Si ustedes ven una vez y otra vez ese video y tratan de comprenderlo, lo van a comprender, pero no son materiales para personas sin estudios. Es material para personas que tienen cierta preparación. Entonces, repitan el video que les acabo de mandar una y otra vez, van a comprender. Es gracias a estas personas. Entonces, es cómico, no ofende a nadie, no es grosero, aunque algunos de sus videos tienen doble sentido, pero les ayuda a, a desarrollar, a ejercitar la mente. La mayoría de los materiales que ellos tienen son así. Están en contra de la televisión, de perder tiempo viendo la televisión. Este, entonces, si ellos se vieran que a la gente les gustan las novelas, no sé qué hablen respecto a las novelas, pero vean los videos y les van a despertar un poquito más su ingenio. ¿Ok? La siguiente pregunta y respuesta dice, completa la definición colocando en el espacio la palabra correcta. El flujo X se caracteriza, entre otros aspectos, porque las líneas de corriente describen círculos pequeños semejantes a remolinos llamadas corrientes secundarias. Cuando estoy hablando de corrientes secundarias, ¿sí? Que describen círculos erráticos como remolinos. Ok, entonces estoy hablando de el flujo turbulento. Y es lógico pensarlo. El flujo se caracteriza, dice, entre otros aspectos, porque las líneas de corriente describen círculos, están dando vueltas. Si vemos nosotros un río cuando está creciendo, que viene bajando rápido de la montaña, hace círculos, hace remolinos, ¿sí? Entonces, esos son corrientes secundarias. ¿Por qué son corrientes secundarias? Porque no es la corriente en línea que describe cualquier río, sino que son corrientes secundarias porque giran para un lado, giran para otro, forman remolinos. Es un río turbulento. ¿Okay? A eso se refiere. Luego, completa la definición colocando en el espacio. Sí, ya la tengo, la puse doble, perdón. El siguiente tema al que se refiere el ejercicio y la última de las diapositivas es, las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a, a mayores alturas. Cuando más rápido sopla el viento, sopla sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Ese es el principio de Torricelli. Voy a ilustrar más el contenido con un video que también se los voy a enviar porque este es lo que dice el tema, pero el material lo van a encontrar más fácil aquí. Vamos a ver.
Ok, aquí está. Es mecánica de fluidos. Ya se los envié, lo van a recibir en este momento. Lamentablemente, la Luthier no tiene un principio de Torricelli en sus videos y nos vamos a quedar con las ganas de verlos actuar. Pero en general, si ustedes ven muchos de los videos, viene el teorema de Tales también con Les Luthier y lo pueden ver en video. Muy cómico, muy ilustrativo y bastante interesante. ¿Ok? Bien, este es el contenido en sí, a grandes rasgos, porque recuerden que el tema apela a que ustedes ven y estudian por su cuenta. ¿Correcto? Terminamos el video en este momento.